anular el video tuyo, no hay problema. Vemos cómo sale. Bien, ¿alguien más? ¿Quién va a lanzar el PowerPoint? ¿Me escucha, profe? Sí. Yo lo tengo el Power, pero nos faltó la parte de lo que es 80 Plus y todo eso en nuestra presentación. No llegamos a terminarlo. Bueno, y hagamos una cosa. Lo presentemos hasta donde se puede presentar, ¿sí? Hasta donde llegaron. ¿Es posible? Y dejamos la otra parte para la otra clase. Bueno. Vemos. Si no, la podríamos retomar. Si no sale bien ahora, la retomamos la próxima Ahí clase. Marcelo dijo que ya vuelve a entrar, profe, porque le anda mal el internet, que ahí entra con los datos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo gastar lo menos posible, que se vea el video nada más. ¿Sí? ¿Quién tiene el PowerPoint para ejecutarlo? Yo. Bueno. Bueno, si quieren largar. Sí. No hay problema. Los escucho. No tengo el Confitrion, profe. Ah, bien. A vos, Maxi, te hago... Ahí va. ¿Ahí se ve, profe? Sí, se ve perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo de fuentes de alimentación. Somos Barrera Maximiliano, Leandro Fuentes y Vega Marcelo. Sí. A continuación hay una pequeña explicación de lo que es la fuente de alimentación y también un gráfico que muestra sus diferentes fases. La fuente de alimentación es una parte fundamental del ordenador, que es la que recibe la energía del toma corrientes, y simplificándolo lo que hace es tomar una energía inestable, como se puede ver al principio, y lo que busca es que sea una energía estable, o sea, constante, que no tenga subidas y bajadas. Claro, digamos, podríamos decir que de Aparte, alterna a continua. claro, aparte de que la va como segmentando, digamos, puede ser que entre 110 voltios o 220, y de la fuente de poder no sale esa cantidad completa, sino distribuida en 3 voltios, 5 voltios, dependiendo para cada parte. Bien. Acá pusimos un poco lo que son los procesos de estabilización, lo que hace en cada parte. Y esta parte la va a decir Leandro. Bueno. ¿Se me escucha, profe? Se te escucha un poquito bajo, pero se te escucha, ¿sí? A ver. Ponete un poquito más alta la voz, yo creo que va a estar bien. Ahí, profe. ¿Se me escucha mejor? Sí, clarito. Bueno, yo los escucho medio cortado. No sé si me dice que es mi internet, pero bueno. Me dicen cualquier cosa si tengo que repetir. Dale, yo escúchame, amigo, que yo te escucho perfecto. Bien. Bueno, en las partes del funcionamiento de una fuente se puede dividir en 4 grandes grupos, que sería el primero, el de transformación, como ahí dice que
lo que hace es reducir esa tensión que recibe, que es la de una línea comercial, si se quiere decir, por ejemplo, de 220 voltios o 125. En el caso de nuestro país, en Argentina, se utiliza la de 220 voltios como de red eléctrica doméstica. Y luego, acá dice que, bueno, participa un transformador de bobina que va a generar, como dijo Maxi, de 5 a 12 voltios. Sería en una forma reducida como un puente en la que cambia de la corriente, es decir, del flujo de la carga eléctrica alterna a continua. Esto sería la parte de transformación. Profe, me dijo Marcelo que Leandro en internet, así que nos vamos a repartirlo en su parte con Leandro. Bueno, después va a tener la posibilidad, repártanse para como quieran, ¿sí? Después la otra cosa que podemos hacer, para que no quede el tema trunco, lo pueden repartir, pero me gustaría que Marcelo, la próxima clase, si puede, que lo repita, digamos, al tema, ¿sí? Bien, sigamos Bueno, entonces. Bueno, esta parte, como mencionamos, la parte anterior fue de transformar la energía, es decir, la corriente eléctrica alterna a continua. Pero también la fuente se encarga de rectificar, que como dice, asegura que no se produzcan oscilaciones de voltaje en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Las oscilaciones, como bien sabemos, pueden ser, si las graficamos, de formas de ondas sinusoidales. Esto pasa porque el voltaje, que se lo conoce como el diferencial de potencial eléctrico, o más bien como le llamamos nosotros comúnmente, tensión eléctrica, es un trabajo que realiza, un trabajo por unidad de carga eléctrica. Y lo que hace la rectificación es que no se produzcan justamente esas oscilaciones en el tiempo, porque si hace esto, estamos hablando de una corriente de tipo alterna, y la continua es una corriente más plana, en la que no se deben producir esos diferenciales, que son, si tomamos de partículas eléctricas de un punto a otro, que es el trabajo que realiza en llevar la carga eléctrica cuando se produce un flujo de energía, hace que no se produzcan esas oscilaciones. Entonces, bueno, como ahí dice, pasamos de una corriente alterna a una corriente continua. Y también esta parte se la llama como un puente rectificador. Bien. Bueno, como dije antes, esto va a permitir en la parte de rectificación que el voltaje no baje de 0 voltios, para que siempre se mantenga constante. Bien. Bueno, esta parte de filtrado es la tercera fase en donde la señal dice que se aplana al máximo. ¿Cómo se consigue esto? Con varios condensadores que, como dice acá, retienen la corriente y la dejan pasar lentamente para tener una red de carga estable. ¿Qué son los condensadores? Son básicamente componentes que son, su funcionamiento es, se encargan de almacenar esa carga eléctrica. Básicamente eso sería. Ahí se cortó, ahí no tengo audio yo al menos. ¿Cómo? ¿Dónde se corta, profe? Cuando empezaste, creo que después de doble onda, la parte, al ratito, digamos, que empezaste. Empiezo de nuevo en la parte filtrada. Sí, sí, por favor, al menos yo no te escuché. Ah, bueno. Sí, es mi internet, profe, porque yo escucho a todos cortados. Bueno, Bien, bien. decía que en la parte del filtrado
es donde se consigue aplanar al máximo esa señal, la señal que hablaba al comienzo de esas ondas sinusoidales, para que no produzcan una corriente alterna y no varíe la carga. Entonces, esto dice que se consigue con uno o varios condensadores, que los condensadores son básicamente unos componentes electrónicos que se encargan de almacenar carga eléctrica. Lo que van a hacer estos es, además de almacenarla, retener esa corriente, es decir, ese flujo de energía, y dejarla pasar lentamente, para así tener, bueno, ese efecto deseado de estabilidad. Bien, se escuchó perfecto ahora. Y por última, la parte de estabilización sería la cuarta fase, que una vez ya obtenida la señal continua, todo ese proceso que realizó la misma fuente de poder, una vez de tener la señal continua que se desea, lo único que queda es estabilizarla por completo, que eso era una de las características de la fuente de alimentación, es decir, proteger al ordenador, es decir, a la computadora en total, a todos los otros componentes, de algunos inconvenientes con el suministro eléctrico de línea, por ejemplo, una sobretensión en un caso particular, y así no quemar o dañar los diferentes componentes que van a recibir esta carga eléctrica. Muy bien. Bueno, después tenemos los diferentes tipos de fuentes de poder. El primero es el tipo de AT, que bueno, se coloca en el gabinete y, como ya se habló antes, es el encargado de transformar la corriente alterna en una corriente directa estabilizada con el proceso ya visto. Y sus partes son internamente una serie de circuitos encargados de transformar la energía, y externamente tenemos componentes como el lector, conectores de lector de voltaje para variar entre el voltaje de 127 voltios y el de 220. De ahí los diferentes conectores de suministro, conector AT, ID y FD. De ahí, como características de este tipo de fuentes, tenemos que solamente se podían apagar las computadoras si usábamos estas fuentes. El botón que traían, ahí puse una foto de cómo lucían. Hoy en día es muy raro ver una, ya están casi obsoletas. Y aparte de que, por ejemplo, el selector de voltaje que traía hacía que, por inexperiencia del usuario, digamos, la mayoría terminaban quemándolo por poner mal el voltaje. Después tenemos las fuentes ATX, que son las que se usan hoy en día en su mayoría, y también se colocan en el gabinete y tienen el mismo cometido que las AT. Internamente son bastante parecidos en el tema de que tienen un circuito que su cometido es estabilizar la tensión, y externamente, bueno, esto es algo bastante general lo que pusimos acá, porque depende la gama, digamos, va variando lo que tienen, pero por lo general tienen un ventilador, un interruptor de seguridad, conectores de alimentación, selector de voltaje. Acá puse que puede ser interno o externo, aunque actualmente la mayoría son internos. Después conectores SATA de 4 terminales, ATX, entre otros. Y esta es una fuente, por ejemplo, de gama alta, que tiene una potencia de 1000, se me fue la palabra, de 1000 watts. Bien. Tiene también una certificación 80 Plus, que eso no lo llegamos a poner en la presentación, pero lo que se refiere es que como mínimo vamos a tener un 80% de
del voltaje va a ir a la computadora realmente, porque lo que pasaba antes es que por temperatura o lo que sea no llegaba ni al 80% el voltaje que nos decía la fuente. También esta es de tipo modular, que significa que no tiene cables incluidos, que en realidad su más grande cometido es el orden, o sea, el orden en el gabinete, y también tiene ventajas como que menos cables ayuda a que se caliente menos la computadora. Bueno, de ahí, como le decía, no llegué a poner la parte de luz, pero a grandes rasgos es eso. Hoy en día tenemos desde 80 Plus normal hasta 80 Plus Gold, que es lo que se le dice, que varían entre 80% de efectividad hasta un 90% de efectividad, creo que era. Y bueno, no llegamos a poner el cierre. Claro, básicamente cuando decimos de 80, de certificación 80 Plus, estamos hablando de una garantía de buen rendimiento. Y no poner una fuente genérica. Bien, bien. Bueno, faltaría el cierre y faltaría un poco de que lo termine. Lo hacemos a la participación de Marcelo, que me escribe ahí por el chat. ¿Sí? No la saquen a la presentación. ¿Sí? Me gustaría que vuelves un poquito más atrás. ¿Sí? ¿Qué parte, profe? Yo te digo, a ver, a la número. A ver, a la número 4, creo, a ver. O a la 2, creo. A ver, ponete en la 2, al principio de todo. ¿Sí? Ahí, déjala ahí. Eso. Escúchame. Tengo una pregunta, Andrés. ¿Sí? Vos que sos eléctrico. Sí. ¿Sí? ¿Nos harías un pequeño resumen en 2 minutitos de este proceso? Explicarlo con las palabras tuyas. ¿Puede ser? Bueno, vamos a ver qué sale. Dale, tranquilo. Bueno, ahí está dividido en 4 partes: la transformación, rectificación, filtrado y regulación. En la transformación lo que hace es tomar la tensión de la red, que es de alterna, en nuestro caso en Argentina es de 220 volts. ¿Y qué particularidad tiene la corriente alterna? Que tiene un ciclo positivo y uno negativo. Bien. En la transformación lo que hace es reducir esos 220 volts, los rebaja a 12, creo que pusieron los chicos, ¿no? Sí, supongamos que a 12. Tomamos un solo circuito, digamos, de los tantos que tiene, ¿no? Bueno, entonces la tensión de entrada y de salida tiene exactamente la misma forma. O sea, la salida del transformador sigue siendo una corriente alterna. Bien, nada más que de menor magnitud. O sea, yo tenía una entrada de 220 volts y ahora tengo una salida de 12. ¿Para qué hago eso? Para poder manejar esa tensión, que es lo que me soportan los diodos, que sería la parte de rectificación. Si no, yo tendría que tener unos diodos de un tamaño importante para soportar la tensión de 220. A ver, yo otra cosa, le pido a Andrés porque él es eléctrico, ¿sí? Y tuvo bastantes horas de este tipo de temática y digamos, seguramente, digamos, está hablando, pero muy adecuadamente de cada uno de los conceptos. Una cuestión que nos tenemos que sacar de la cabeza es como que se pierde energía acá, se pierde potencia, ¿sí? El tema es así, la potencia, digamos, tan solo lo único que hacemos es cambiar el voltaje, digamos, el nivel de tensión, pero la forma de onda es la misma. En vez de tener una amplitud de 220, después cambia la amplitud para 12 voltios o 5 volts. Eso es lo que está haciendo esta etapa de transformación. En la primera parte de transformación.
Bueno, Después, después, una vez que tengo los 12 volts, ya tengo una tensión adecuada para trabajar con los diodos. Y lo que hago con el puente de diodo, que si pueden poner la otra la filmina. siguiente. La siguiente. La otra sería. Ahí está. Lo que hace ese puente de diodos es que en la carga yo tenga la parte positiva de la onda, me queda como está, y la parte negativa la invierto y también me queda positiva. Entonces, el segundo semiciclo que se ve ahí, que sería la segunda ondita, correspondería al ciclo negativo de la alterna. Lo que hice con los diodos fue darlo vuelta y ahora me queda una tensión que es siempre positiva. O sea, nunca pasa por debajo de cero. Una vez que tengo... El diodo, contale lo que hace un diodo, digamos, Andrés. El diodo lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido. Entonces, bueno, por ahí gráficamente sería más fácil de explicarlo. Pero cuando la onda va positiva, pasaría por el diodo de arriba. De ahí, del punto donde se unen los dos diodos de arriba, sale la carga y retorna por la parte de abajo. Es medio complicado explicarlo en el aire. No, pero el tema así lo que está planteando es que en este esquema, el diodo, ese componente, permite, digamos, la circulación de la corriente, o sea, del positivo al negativo, en un solo sentido, y no el sentido contrario. Eso no es como un componente pasivo, como un cable. Ahí está limitando, digamos, la circulación de la corriente, y por eso es que puede hacer eliminar el componente negativo de la señal esta, ¿no? Claro, en realidad no es que lo elimine, sino que lo invierte. Lo invierte. Pero digamos, en la próxima etapa ya no tenemos el componente negativo, digamos. Claro. ¿Sí? Y lo que logro ahí a la salida del rectificador es esa forma de onda que tiene varias, como montañitas. ¿Sí? O sea, sería una continua, pero no una continua total. O sea, tengo un pequeño grado de alternancia. Entonces lo que se hace, se pone un capacitor, o varios capacitores, o condensadores también le llaman, y el condensador tiene la particularidad de cargarse y descargarse. Entonces, cuando la onda llega a su pico máximo, el capacitor se cargó. Cuando empieza a bajar la onda de tensión, el que me aporta la tensión a la fuente es el capacitor, descargándose. Entonces, con eso logro mitigar un poco esa curva tan pronunciada que tengo a la salida del rectificador. En el caso ideal, poniendo los capacitores adecuados, yo lo único que tendría sería una línea recta, que sería una continua total. Y por último está la parte de estabilización, no me acuerdo. Sí. Estabilización. Bueno, ahí se ve que la onda que dice filtrado ya no es tan pronunciada la onda como era la salida del rectificador. Eso lo logré con el condensador o el capacitor. Y con la estabilización termino de dejar una continua casi ideal. Y esa continua es la que usa la PC para trabajar, que en nuestro caso sería de 5 volts o 12 volts. 12 volts creo que habíamos dicho. Sí, 12 voltios dijimos que habíamos planteado, digamos, ese circuito. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Salió muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Ese gráfico que tenemos ahí de estabilización es la manera en que se representa una corriente continua en un eje X unit, o sea, de un voltaje sobre el tiempo, quiere decir eso. Está perfecto. Básicamente una línea constante, una línea recta, que no sufre variaciones de ningún tipo. Esa es la idea, y también una cosa que yo no sé, yo creo que la dijeron, pero también la estabilización está relacionada con que a pesar de que el sistema tenga más carga, tenga más demanda de potencia, esa línea continua sea también la misma. O sea,
imagínense. Claro, si usted yo dice tengo- frente a, por ejemplo, algún inconveniente eléctrico, o sea, una sobretensión. Sí, eso por un lado, pero también, por ejemplo, si yo tengo mucha carga adentro del sistema, por ejemplo, pongo 5 discos rígidos, que no sea la tensión 11,5, ¿sí? Que sea 12, ¿sí? Independiente del consumo de la computadora y también independiente del suministro eléctrico de afuera, externo, ¿sí? Esas dos cosas se tratan de hacer, ¿sí? Así que bueno, muy bueno también ustedes. Ya terminaron con esto, ¿no es cierto? ¿Alguna consideración más para aclarar que se les ocurrió? Yo un comentario nomás, profe. Bien, te escucho. Que cuando, o sea, no quería interrumpirlo a Maxi, pero porque era un comentario aparte, personal más que nada. Cuando hablo de los tipos de fuente de alimentación, que en mi Sí, caso yo tengo una ATX, o sea, comúnmente, como lo que usamos todos, que bueno, yo tenía una duda que cada vez que prendía la compu y luego de usarla la apagaba, por ejemplo, limpiaba el escritorio y sin querer tocaba el teclado o el mouse y se encendían las luces. Y después cuando investigué ahora para la presentación, me di cuenta que ahí explicaba que las fuentes ATX, esta que usamos nosotros, si bien es más moderno, una fuente más moderna, siempre está activa. Y que esa fuente siempre iba a sí, estar alimentada con una tensión que es pequeña, relativamente pequeña, pero es para mantenerlo en un modo stand-by, en un modo en espera. exactamente. Entonces, Claro, es justamente eso lo que sacó ya mi no duda tiene el botón de cómo como es en que los AT. Modo Claro, reposo. el tema es así, en las fuentes de dónde ATX, suministraba la energía los dispositivos como el teclado o el mouse si la compu ya estaba apagada. claro, el tema es que las fuentes de alimentación ATX funcionan por un pulso, ¿sí? O sea, digamos, le hago una pequeña señal y ya levanta. El tema es así, para que detecte esa señal tiene que haber corriente y hay un circuito que queda conectado a la red eléctrica, ¿sí? Hay una parte de la fuente que siempre funciona, ¿sí? Y cuando ustedes nos mostraron el conector, que capaz que puede ser interesante que lo vean la próxima vez, el conector de 24 o 20 pines que va a la motherboard, hay un conector negro y uno verde, que si hacemos el contacto, simulamos el pulso de arranque. Y ahí arranca la fuente. Ahí arranca, digamos, todos los circuitos de la fuente. ¿Sí? Más o menos eso es lo que pasa. Y es como vos lo estás comentando, digamos, está siempre funcionando una parte de la fuente, siempre está funcionando. Bien, ¿alguna cosita más que decir? ¿Algo más de preguntar? ¿Les parece bien? Bueno, le damos un aplauso a los compañeros, ¿sí? Damos un aplauso virtual, digamos, ¿sí? Grande, muchas palmas, ¿eh? Cristian, ¿qué pasa que no haces palmas, vos? ¿A dónde? ¿Para hacer palmo, profe? En reacciones. A ver. Ya fue. En reacciones, ahí entre grabar y más, ahí abajo. No sé, yo aplaudo ahí, porque para ponerme a ver en el teléfono ya fue, prefiero poner mi. De 10. Bueno, Aplauda, gente. amigo. Sapi. Chicos, bueno, listo, son las 12:12. El tercer grupo, Ram, Rom y Caché, ¿cómo andamos? Hacemos la mitad de la presentación porque no creo que nos alcance mucho tiempo, ¿puede ser? Bueno, profe. Dale. Yo voy a compartir, profe, la diapositiva. ¿Quién? ¿Corso? Sí, Ya te hago coanfitrión, ¿sí?
Un segundito. Kevin Corso. Sos coanfitrión. ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha muy bien. Nosotros somos el grupo número 2, que está integrado por Ascuya Jeremías, Bustamante Esteban y Corso Kevin. Nos tocó investigar sobre memoria RAM, ROM y caché. Bueno, primero voy a hablar de lo que significa el acrónimo RAM, que es memoria de acceso aleatorio, que es un tipo de memoria volátil, que lo que significa que al apagar el equipo se pierde toda la información que contiene. La función principal de esta memoria es almacenar datos e instrucciones para que puedan ser accedidos por otros componentes de la computadora, de manera que tengan que evitar pasar por el procesador o por la tarjeta gráfica. Entonces lo que hace sería acelerar los procesos. Bueno, una memoria RAM está compuesta por una placa, que es una placa de circuito con semiconductores de silicio, un reloj, que este componente se encuentra en las memorias SDRAM, perdón, que mejora la interfaz y anula las señales pseudoanálogas. Después está el modo registro, que es donde podemos configurar el dispositivo, como la latencia, la velocidad y el tipo de ráfaga. Los bancos de memoria, que son los chips donde se almacena la información. El chip SPD, que es el encargado de almacenar información sobre la memoria RAM, como el tipo, la velocidad, el fabricante, etc. Y por último está el contador de ráfagas, que es el encargado de registrar los datos sobre las filas para un acceso más rápido. Bueno, sobre los tipos de memoria RAM, a grandes rasgos existen dos. Memoria SRAM, que es la memoria estática, que es una memoria que necesita un flujo constante de energía para funcionar. Tiene un costo de fabricación más caro, pero es más rápido. Después están las memorias DRAM, que son memorias dinámicas, que significa que necesitan un refresco periódico de datos para su correcto funcionamiento. Las DRAM se dividen en SDRAM, que son aquellas que funcionan en sincronía con el procesador, lo cual dice que puede aceptar una orden de lectura antes de haber terminado de procesar una de escritura. A su vez, la SDRAM se divide en SDR, que es una mejora de la anterior, nada más que puede ejecutar una orden de escritura y otra de lectura por cada ciclo del reloj. Después están las DDR, que pueden ejecutar 2 órdenes de lectura y 2 de escritura por cada ciclo del reloj. Después de DDR2, DDR3 y DDR4 son evoluciones, las cuales fueron aumentando su velocidad, aumentando sus pines y bajando la corriente necesaria, el voltaje, para que funcione. Por último, las memorias GDDR son memorias gráficas con gran ancho de banda, pero con poca latencia, lo que significa que puede enviar mucha información para una baja velocidad. Otro tipo de memoria es la memoria HBM, que significa High Bandwidth Memory, que es memoria de gran ancho de banda, que sirven para almacenar mucha información, ocupando mucho menos espacio que una DDR o una GDDR, debido a que sus celdas se ubican de forma vertical.
Bueno, una memoria virtual. Voy a hablar sobre la memoria virtual. Memoria virtual es una técnica de gestión de almacenamiento, la cual hace uso combinado de la memoria RAM y del disco duro. Esto sucede cuando la RAM de la computadora es baja, por lo cual la memoria RAM envía datos hacia una parte del disco duro que se denomina archivos de paginación, haciendo espacio para poder ejecutar la tarea en la RAM. Este proceso es efectivo, pero poco recomendable debido a las bajas velocidades que se manejan en el disco duro. Bueno, por último, su comercialización. Se comercializan por tarjetas que vienen de 2, 4, 8, 16 y 32 GB, con un precio que va desde los 2.000 hasta los 30.000 cada tarjeta, consecutivamente. Bueno, yo voy a hablar sobre la memoria ROM. ROM es acrónimo de Read Online Memory, memoria de solo lectura, y es un tipo de almacenamiento que se emplea en computadoras y distintos dispositivos electrónicos, el cual se encuentra instalado en la placa madre, el lugar en donde se halla la información básica para un equipo. Se caracteriza, como ya dije, es una memoria únicamente para solo lectura. Si bien su información se puede recuperar, no puede ser modificada o intervenida, o al menos no de manera sencilla. Y suele contener una información que es introducida en el sistema por el fabricante del tipo básico, operativo o primario. Es una memoria de acceso secuencial, quiere decir que si yo necesito acceder a una célula de información, primero tengo que acceder a todas las que la preceden hasta llegar a las que yo quiero, que es independiente de la fuente de energía, por ello se lo conoce como memoria no volátil. Quiere decir que cuando se apague el equipo, la información que contenga no se va a borrar. Su tercera característica es que la velocidad con la que opera es relativamente lenta con su contraparte, la memoria RAM, la de acceso aleatorio, por lo que el contenido de la memoria ROM suele volcarse en la memoria RAM para acelerar su proceso. En sí, una memoria ROM contiene al BIOS, el setup y el post. El BIOS es un programa de solo lectura cuya función principal es actuar como intermediario entre los recursos del hardware y el software. Por otro lado, el POST es el que se encarga de realizar un primer análisis del hardware crítico del sistema. El hardware crítico son los componentes con los cuales una PC no podría arrancar, como son la memoria RAM, el procesador, la placa madre, la fuente de energía. Cuando nosotros presionamos un botón de encendido de una PC, lo primero que realiza el POST es verificar que todo funcione correctamente. De ser así, el proceso sigue su secuencia habitual y culmina con la iniciación del sistema operativo. En caso de que el hardware crítico no cumpla con la prueba del POST, se detiene y manda una alerta sonora sobre el error. El setup es una porción de software que, a diferencia de los otros dos, nosotros sí podemos modificarla con el propósito de optimizar el rendimiento del hardware. Cuando nosotros entramos al menú principal del setup, nos encontramos con una lista seccionada y ordenada sobre los componentes que se pueden modificar. Con respecto a la función en general, una memoria ROM sirve para almacenar de manera permanente microprogramas que se encargan de la realización de las funciones primarias de una PC. Pero en sí, yo acá dividí las dos, las cuales son almacenamiento de software, que era muy utilizado en décadas anteriores para almacenar el sistema operativo de una PC, para que los usuarios no pudieran alterarlo o modificarlo por error. Hoy en día se lo utiliza para guardar software de arranque o funcionamiento, como son el BIOS, el setup y el POST. Con respecto al almacenamiento de datos, debido a que los usuarios no pueden acceder a la memoria ROM, se lo utiliza para guardar datos
que no requieran ser modificados en ninguna etapa de la vida del producto, como son, por ejemplo, las tablas de consultas, operadores lógicos o matemáticos, o cualquier otro dato de índole técnico. Las ventajas de usar una memoria ROM es aumentar de espacio en la memoria interna, menos aplicaciones en el proceso, que por ende aumentan el rendimiento del equipo y disminuyen el consumo de energía. La desventaja es que se necesita una memoria ROM específica para cada dispositivo, y si una computadora no posee una memoria ROM, se pierden los datos. En general existen 4 tipos de memoria ROM, además de la estándar, la cual solamente puede ser escrita una sola vez. Las otras 3, la PROM, la EEPROM y la EEPROM o Flash EEPROM, pueden ser programadas y reprogramadas varias veces, aunque en general cumplen las mismas reglas y funcionamiento que la estándar. La PROM, la memoria de sobrelectura programable, es un tipo de memoria digital, la cual solamente puede ser programada una sola vez, porque cuenta con un fusible que se quema cuando se lo hace. La EEPROM es una variante de la PROM, la cual es una memoria de sobrelectura borrable y programable, que al ser expuesta a luz ultravioleta o altos voltajes, la información que contiene es borrada y se puede reescribir. La EEPROM, la memoria de sobrelectura borrable y programable eléctricamente, es un tipo de... En este caso, la memoria no es necesario que se les ponga luz ultravioleta, porque se puede modificar en el mismo circuito, permitiendo acceder a los bits de información de manera individual y no de manera conjunta. Profe, ¿me escucha bien? Sí, Esteban, te escucho bien yo. Bueno, profe. Ahí Andrés puso una pregunta en el chat. Pregunta si de ahí viene el término quemar cuando se graba una memoria ROM. Y Sí, yo supongo que sí, digo, por ejemplo, el programa Nero Burning, supongo que está relacionado con eso. el tema así, Que el CD concretamente cuando decimos quemamos, es porque se hace eso, digamos, cuando se graba el CD, especialmente los grabables, ¿sí? No los regrabables, digamos, estamos haciendo eso, ¿sí? El tema es en la memoria que es regrabable, no sería adecuado utilizar el término quemar, ¿sí? Porque si es regrabable, después se puede volver a escribir, y digamos, si quemamos y como que destruimos y lo dejamos permanente, no se podría regrabar, ¿sí? Hay algunos tipos de memoria que hacemos una grabación y punto. bueno, profe, a mí me toca describir la memoria caché. Como una breve definición, se puede decir que la memoria caché es una unidad de memoria que está situada entre el CPU y la RAM, o la memoria principal. Se dice que la caché es una memoria muy rápida y también por ende es muy pequeña. Y esto también provoca que sea tan cara de fabricar y de producir. Por otro lado, bueno, ¿por qué surge la memoria caché? Desde el año 1980, cuando se desarrollaban la CPU y las memorias RAM, las velocidades de transmisión de datos o de procesamiento incluso de datos del CPU y de la RAM eran equivalentes, eran prácticamente iguales. Pero empezó a pasar que la CPU tenía un crecimiento anual de un 35%, y a partir de 1987 incluso empezó a tener un desarrollo del 55% anual. Por ende, obviamente era mucho más rápida que la RAM, o sea, era capaz de procesar millones de datos por segundo de una manera que la RAM no acompañaba al CPU. Por ende, se empezó a desarrollar la memoria caché. Bueno, en cuanto... ¿Pasa de diapositiva aquí? Bueno,
Esto, en primer lugar, habría que hablar un poco de cómo está organizado un poco lo que sería, dónde está la memoria caché. Seguí, Kevin, busca donde dice niveles. Bien, ahí justo como indica ese gráfico, nos muestra ahí que está la CPU, la memoria caché y la memoria principal o la RAM. Bien, justamente lo que sería la caché L1, L2 y L3 son distintos niveles de la memoria caché. La L1 y L2, como bien mostraron los chicos de procesadores, están dentro de la CPU y son especialmente la L1 es la más rápida, pero a la vez la más pequeña, que en general hoy en día tienen una capacidad de 256 kilobytes, dependiendo, y se distribuyen entre los distintos núcleos, y alcanzan velocidades de 1150 gigabytes por segundo, con una latencia de 0,9 nanosegundos. O sea, esa es la velocidad que tienen para transferir datos a la CPU, al procesador. Por otro lado está la L2, que también está dentro del CPU y que alcanza velocidades hasta de 470 gigas por segundo. Y su capacidad va también generalmente desde 256 kilobytes hasta 18 megas, que también se distribuyen en los núcleos. Me olvidé de decir que la memoria caché L1 tiene dos buses que conectan con el procesador, que un bus es de datos y otro es de instrucciones, porque justamente le pasa los datos que tiene que el procesador justamente con los que va a trabajar, y las instrucciones se refiere a las operaciones que tiene que realizar el procesador con esos datos. Bien, y la L3, que está fuera del CPU y está conectado por un bus, que de ese bus generalmente depende la velocidad del procesador muchas veces, por lo que leí, o algo así, no me quedó muy claro esa parte, pero ese bus que conecta el CPU con la memoria caché L3, de ese bus depende mucho la calidad de la transmisión de datos o la eficiencia. Que la velocidad de la memoria caché L3 alcanza los 11 nanosegundos. Pero, por ejemplo, eso no lo dije. En las memorias RAM, como mucho, tienen velocidad de transmisión de entre 50 y 60 nanosegundos. Y bueno, y para mostrar esto, cómo sería la diferencia incluso, tengo un ejemplo que encontré que explica muy bien el funcionamiento de la memoria caché y su relación con la CPU y la memoria RAM. Así que necesitaría compartir pantalla, profe, si se puede. Sí, 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 sí. Bueno. Un segundito. Sos coanfitrión. Bueno. Ahí se ve la pantalla, profe, del ejemplo. Sí, perfecto. Bueno, este ejemplo que le encontré me pareció muy didáctico y bastante simple para entender lo que sería el funcionamiento de la caché y cómo se relaciona con la memoria principal, con la RAM y con el CPU. Bueno, acá vemos un código simple que dice, bueno, declara dos variables enteras y en un bucle le asigna a la variable S, le asigna una operación suma, ¿no? Una operación aritmética. Bueno, a la derecha lo que se ve es cómo se traduce, se aglomera eso en un bloque, lo que llamamos nosotros un bloque de palabras. Que el bloque de palabras es lo que encontramos en la memoria RAM. Ahora, ¿qué es un bloque y qué es una palabra? Cuando nos referimos al concepto de palabra de memoria, nos estamos refiriendo a una entidad de bits, que en realidad es la información que nosotros expresamos, o sea, la información esta sería el código que está ahí escrito, expresada en lenguaje binario. No, ahí no está expresada totalmente en lenguaje máquina, pero hasta donde pude leer es como una precodificación que le hace
la memoria y lo agrupa en algo que se llama palabra. Bueno, la palabra tiene un tamaño específico de bits, tiene un, obviamente siempre múltiplo de 8, ¿no? Puede tener diversos tamaños. Y la memoria RAM lo agrupan en distintos bloques y los almacena. Bueno, ahora pasamos a ver ahora el ejemplo. Acá vemos, dice, sin memoria caché, el tiempo de acceso a la, o sea, directamente si conectásemos la CPU a la memoria RAM, el tiempo que tardaría sería de acceso a la memoria sería de 480 milisegundos, que para nosotros es algo prácticamente imperceptible, sería medio segundo. Pero después, tendríamos que avanzar mucho, pero si analizamos el tiempo con la memoria caché, ahí dice tiempo total con la memoria caché, 8408 nanosegundos, o sea, un submúltiplo, que es un número muchísimo menor. Bueno, y ahora si queremos analizar rápidamente el ejemplo, lo que hace siempre el procesador es que le pide una dirección de memoria a la memoria caché. Y acá aparecen dos conceptos muy importantes, que son fallo y acierto. Cuando le decimos fallo, o miss, que en inglés, nos referimos a cuando el procesador le pide una dirección de memoria a la memoria caché, y la memoria caché no tiene esa dirección, no tiene el contenido de esa dirección de memoria, que sería, como vemos ahí, la dirección 1000. Perdón, no es 1000, 1000, que está en la memoria principal. O sea, todavía está en la memoria RAM y no pasó a la memoria caché. Entonces, cuando no está en la memoria caché, le llamamos fallo. Entonces, el procesador le pide el contenido de esa dirección de memoria, no está en la memoria caché, entonces la memoria caché accede a la memoria principal, a la memoria RAM, y le pide esa dirección, el contenido de esa dirección. Y la memoria principal le pasa un bloque. Y bueno, porque vemos que le pasa 4 bloques, le pasó el 1000, 1004, 1008, 1012. ¿Por qué pasa esto? Es por otra propiedad, bueno, que se llama localidad de referencia, que lo que hace, que es una propiedad que tienen todos los programas de ejecutar funciones que ejecutaron en el pasado, o de ejecutar función, no sé si, no me parece la palabra correcta funciones, pero diría más bien instrucciones contiguas, también, claro, justamente contiguas, que están cercanas en el espacio de almacenamiento. Entonces, ¿qué hace? Ese es uno de los principios de la memoria caché, que justamente cuando el procesador le pide una dirección de memoria, él no solo a la RAM le pide esa dirección de memoria, sino las que están cercanas a ella, por justamente esta propiedad. Y bueno, viendo el ejemplo, vemos que ahora sí la memoria caché ya tiene esa línea y se lo pasa al procesador. Bueno, el procesador obviamente va a hacer su trabajo. Y ahora el procesador, justamente por esta tendencia que tienen los programas a ejecutar instrucciones contiguas o cercanas a la anterior, le pide la próxima dirección. Y justamente ahora es un acierto o un hit, como le dicen, que es cuando lo que el procesador le pide a la memoria caché está en la memoria caché. En este caso, directamente le pasa la línea al procesador. Y bueno, ahí vemos cómo le sigue pidiendo bloques. Una vez que no tiene más espacio la memoria caché en ese marco de bloque que se llama, en esa celda, vuelve a ir a la memoria RAM e importa los siguientes bloques de palabras. Seguimos viendo el ejemplo. Bueno, el resto de accesos son aciertos. La última línea es los puntos suspensivos indican fin. Y bueno, esto es otro ejemplo, creo. Sí, bueno, y acá lo último sería que, en cuanto al funcionamiento, sería que la tasa de aciertos es justamente la cantidad de aciertos dividido en la cantidad de accesos a la memoria, que vemos en este caso fue del 99,95%. Y bueno, ese era el ejemplo. Muy Sí. interesante el ejemplo, Esteban. Muy interesante.
lo que te quería agregar es en lo que vos decías de palabra, es justamente la arquitectura y la cantidad de bits del microprocesador. Hay microprocesadores que dicen que son de 8 bits, o sea, la palabra es 8 bits. Hay unos que son de 16 bits. Por ejemplo, vos estabas explicando un ejemplo de una palabra de 16 bits. Claro, sí, sí. Pero eso depende, ¿cuánto es la palabra? Y depende del microprocesador, qué arquitectura tiene. Si tiene una arquitectura de 32 bits, será, ¿sí? Será de 32, y así. Obviamente nos damos cuenta que cuando la palabra es más grande, se vuelve más potente el procesamiento, ¿no? Sí, sí. Pero es más caro. Así que bueno, chicos, un gran aplauso para los compañeros, ¿sí? Que han hecho. ¿Tienen algo más? No, ¿no? No, yo no, profe. Bueno, bueno. De 10, muy, muy bueno. Entonces nos quedamos para la próxima clase a cerrar el tema de fuente de alimentación y especialmente que repita algunos conceptos Marcelo, Vega, y tenemos el grupo número 3 de Peralta, Morucci y Díaz, y el número 5 de Francesco, Ayosa, Beltramone y Mercado. Gómez Mercado, ¿sí? Facundo. Eso es lo que nos estaría faltando, ¿sí? Así que bueno, chicos, son las 10:39, nos hemos pasado, así que le mando un saludo grande y nos estamos viendo, ¿sí? Nos vemos, profe. Que le vaya bien.